Ok. Estuvimos viendo el pasado próximo de los verbos modales. No estuvimos viendo toda esta característica de conjugación, por así decirlo, ¿no? Rápidamente recordemos la lectura, recordemos la parte de la explicación que vimos. No sé si podrías leer, Víctor, toda la diapositiva, por favor. Sì, il passato prossimo dei verbi servili si costruisce generalmente usando l'ausiliare richiesto dal verbo principale. Le llamo anche le frasi. Perdón, ¿cómo? Le llamo anche le frasi. Vamos a leer también las frases, por favor. Abbiamo voluto mangiare una pizza. He dovuto andare via. Bien. Entonces, tenemos aquí, abbiamo voluto mangiare una pizza e dovuto andare via. Como podemos ver, aquí tenemos en la descripción, ¿no? El pasado próximo de verbi servili dice, se construye generalmente utilizando el auxiliar del verbo principal. En este caso, el verbo principal es el que está en naranja, ¿no? Y tenemos aquí, dice, mangiare contempla el uso del auxiliar avere, ¿no? Entonces, abbiamo voluto mangiare, quedaría así, con el verbo modal. Andare contempla el auxiliar essere, entonces cuando tenemos el verbo modal, junto con, bueno, claro que es dovere, tenemos, ¿no? He dovuto andare via en este caso, ¿no? Porque se utiliza perdónenme, el auxiliar del verbo principal, ¿ok? Ujú, ok. Ahora, veamos un poco la siguiente diapositiva. Esto ya lo vimos ayer. ¿Me podrías ayudar con la lectura? Paloma, por favor. Sì. Prego. Il passato prossimo, quando il verbo principale è il verbo essere, l'ausiliare da usare con il servile è sempre avere. Usiamo avere anche con verbi riflessivi con il pronome posposto. Uno, ha potuto essere la persona giusta. 2, mi sono dovuta lavare. 3, ho dovuto lavarmi. Benissimo. Bien, lo que dice aquí ¿no? es que cuando tenemos el verbo principal es essere, tenemos que el auxiliar en este caso va a ser siempre avere, ¿no? También que vamos a utilizar avere con los verbos reflexivos con el pronombre pospuesto, o sea, el pronombre al final, como en la tercera frase. Eso también lo vimos ayer. Ho dovuto lavarmi, ¿no? Porque tenemos el pronombre pospuesto aquí en el verbo, lavarmi. O en la número 2, al contrario, ¿no? Lo contrario sería mi sono dovuta lavare. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta al momento de realizar ahora los ejercicios que vamos a ver en este momento. ¿Preguntas? No. Ok. Vamos a hacer entonces estos ejercicios. Vamos a completar con el auxiliar correcto. Dice completare con l'auxiliare giusto. El espacio en blanco, ¿no? Es el espacio donde va a estar escrito el auxiliar. Entonces, por ejemplo, en la primera frase, io non, espacio, voluto cambiare città per lavoro. ¿Qué auxiliar es y cuál es la conjugación correcta? Io non sono voluto cambiare città per lavoro. No, en este caso, Anche. aquí no. Que hay que utilizar el auxiliar que es del verbo principal. En este caso, el verbo principal es cambiare, ¿no? ¿Cómo diríamos el pasado próximo de cambiare? Cambiato. ¿Y qué auxiliar utilizamos? Ho cambiato. Ok, O entonces ahora ahí ya tenemos el auxiliar, ¿no? Que tenemos que utilizar. ¿Cuál sería? ¿Cómo quedaría?
Io non ho voluto cambiare città per lavoro. Perfetto. Io non ho voluto cambiare città per lavoro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir en español? No quiero cambiar de ciudad por el trabajo. No quise. No quise cambiar de ciudad por el trabajo. No, io non ho voluto cambiare città per lavoro, que quedaría no quise cambiar ciudad por trabajo, ¿no? Vamos con la 2. ¿Cómo completamos? Lo so, ma. Lo so, ma he dovuto. Veamos, recordemos la parte de la construcción del pasado próximo di dovere. ¿Qué auxiliar utilizamos? Oh, O, ¿no? El avere, ¿no? En este caso es lo Ujú. mismo, ¿no? Lo so, ma ho dovuto, ¿no? Quiere decir, lo Pero- sé, pero tuve. Ajá. ¿Te escucho, Víctor? Sí, sí, sí. No sé si vas a preguntarme algo. No, no. No, ok. Lo so, ma ho dovuto significaría en español, lo sé, pero tuve que, entre comillas, hacerlo, ¿no? Entre paréntesis. ¿Ok? Vamos con la 3. Olga non, espacio, voluto svegliarsi presto. non ha, Mm. Olga non ha voluto svegliarsi presto. Bene. ¿Qué quiere decir? como Olga no quiso despertarse, pro- ay, ¿qué era presto? Temprano. Temprano, sí, Ujú. temprano. Temprano, exactamente. Olga no quiso despertarse temprano. ¿Ok? Vamos con la 4. ¿Cómo lo leemos y cómo completamos? Olga non si ha potuta svegliare presto. En este caso no va a ser el verbo avere. Ah, sí, porque no tiene como, sí, sí, ya vi. Es con ese. Ujú. ¿Por qué? Por, Porque es bueno, yo me, reflexivo y no tiene pues puesto como ¿cómo se llama? El pronombre. Exactamente. Muy bien. Ujú. Porque es reflexivo, ¿no? Y no tiene pospuesto. Cuando tiene pospuesto utilizamos avere. Cuando no, va a quedar con ese de normal, ¿no? Quedaría entonces Olga, non si è potuta svegliare presto. ¿Ok? sí, sí. Sí, sí, ¿se va entendiendo, chicos? Más o menos. Mm. Profe, Ok, sí. yo me guié, bueno, yo iba a decir por potuta, Mm. porque Exactamente. se acuerda con... Exactamente, también aquí tenían otro indicio, ¿no? Porque potuta, ¿no? Ya de por sí denota un acuerdo de género, ¿no? Olga, junto con Olga, con el sujeto. Entonces, si recordamos cómo funciona el pasado próximo, habíamos dicho que todos los participios pasados con avere no se acuerdan. Siempre son voluto, dovuto, mangiato, ho mangiato, ha mangiato, abbiamo mangiato, siempre es el mismo. Pero habíamos dicho de que cuando hay acuerdo con el participio pasado es cuando tenemos el auxiliar essere. Entonces aquí ya teníamos este indicio también. Olga es femenina, ¿no? Un nombre normalmente utilizado para personas de género femenino. Y teníamos el participio pasado con a, ¿no? Potuta, entonces sí o sí, y tenía que ser essere. ¿Ok? Bien.
Vamos con la 5. Tu spazio potuto fare la spesa? Tu sei Mm, no. Tu hai potuto fare Mhm. spesa? Exacto. Tu hai potuto fare la spesa? Tu hai potuto fare la spesa? Ok. Vamos con la siguiente. Ah, fare la spesa, ¿qué cosa es? hacer la despensa. Ujú, exacto, no Bueno, ir al sí. súper, comprar cosas para casa, no sé, comprar la pasta, la varilla, cosas así. Bien, vamos con la 6. Noi, spazio dovuto prenotare una stanza d'hotel. Noi habíamos Habíamos, dovuto Exacto. prenotare una stanza dell'hotel. Noi abbiamo dovuto prenotare una stanza d'hotel. Quiere decir, ¿qué cosa quiere decir en español? Que hemos, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Tenido. Alquilado, no, Habíamos reservado. dovuto es tenido, ¿no? O debimos también. Haber reservado un Ujú. cuarto de hotel, del hotel. Una stanza, ¿no? Sí, un cuarto de hotel. Una Una habitazione di hotel. Una So, habitación. ajá, así es. Noi abbiamo dovuto prenotare una stanza d'hotel. Bien. ¿Sabían que esta palabra hotel es una palabra que de hace poco se utiliza en el idioma italiano? Porque aquí explicación histórica, espero que no se aburra, pero en época del fascismo, ¿no? Del horrible y espantoso fascismo, Mussolini, ¿no? Prohibió el uso de cualquier palabra extranjera. Hotel es justamente una palabra entre comillas extranjera para, bueno, ante Mussolini y su ignorancia, porque es justamente de origen francés, ¿no? Del hotel, del francés. Ahora, se utilizaba y se daba predilección a las palabras italianas de origen italiano. Entonces se había creado esta palabra, más que creado, se había buscado una palabra que quiera denotar un poco el significado de hotel y se utilizaba y se obligaba a las personas a utilizar palabras así. Había todo un libro que habían hecho con palabras admitidas y quien utilizaba una palabra que no estaba bien ya era sancionado, ¿no? Entonces se utilizaba la palabra albergo, albergo, se los escribo acá al lado. Y esto es una cosa que más que histórica es muy característica porque si hablan con algún abuelito o abuelita italiana, no van a decir la palabra hotel, porque justamente la gran mayoría de ellos vivió el fascismo, vivió en épocas de Mussolini. Entonces para ellos la palabra hotel no existe, ¿no? Entonces ellos van a decir siempre albergo, ¿no? Por ejemplo, allá prenotato l'albergo, ¿no? Sei andato in albergo, por ejemplo. ¿No? Entonces no utilizan hotel. Hotel lo utilizan más los jóvenes, los padres, ¿no? De los jóvenes actuales, más no los abuelos, ¿no? Porque para ellos es una palabra prohibida, ¿no? Por el régimen fascista de Italia. Y así muchas cosas, ¿no? Muchas cosas terribles que pasaron junto con la época. No recuerden que el fascismo es parte de todo de todas estas cosas terribles que sucedieron en Europa junto con el periodo nazi, ¿no? Entonces, Mussolini era gran amigo y mano derecha de Hitler, ¿no? Entonces, como podrán entender y podrán intuir, ¿no? Había mucha represión, mucha dictadura, mucha violación de derechos humanos constantes, ¿no? Y de hecho es una época muy oscura de Italia y está, de hecho en Italia, si a alguien se le ocurre así, aunque sea de broma, aunque igual al final no es tan broma, hacer el saludo nazi o el saludo fascista, ¿no? Arriesgas de pasar días en la cárcel porque se intenta, ¿no? Justamente erradicar este periodo, o sea, erradicar y que, pues, que no vuelva a suceder, ¿no? Pero justamente, aunque no lo crean, aún hay personas fascistas en Italia, un buen grupo de personas es fascista. No pueden decir que lo son porque claramente si no se van a la cárcel porque acusar a alguien de fascismo es acusarlo de un crimen actualmente allá en Italia, entonces te llevan y te hacen investigaciones o a la policía a ver qué haces, no sé.
pero pues sí hay personas que se comportan como fascistas y ya que no llevan el título de, justamente no les hacen nada, ¿no? Es un tema social muy complicado actualmente lo que se vive allá, ¿no? Entonces, ya que vi la palabra, les quería comentar esta característica. Ok. Gracias. Prego. Gracias, profe. Pero no, es que a veces sí les comento cosas, ¿no? Porque, bueno, habiendo estado allá, he tenido mucha oportunidad de ver muchas cosas que de repente el mundo no sabe, ¿no? Muchas veces pensamos en Italia solo en lo romántico que son las ciudades, en los paisajes bonitos, pero socialmente hay muchos problemas y muchas situaciones muy complejas, muy complejas, ¿no? Entonces, no lo digo obviamente como para criticar, es más, simplemente les doy información que yo he podido obtener en el tiempo que he estado allá, para que ustedes sepan no solamente la típica cosa que se enseña del país, sino también lo que realmente sucede dentro del país. Ok, ahora sí, vamos a las 7. Ok. Miriam, voluta tornare in Egitto per le vacanze. Miriam è voluta tornare in Egitto per le vacanze. Exacto. Miriam è voluta tornare in Egitto per le vacanze. Bene. ¿Qué quiere decir la frase? Que Miriam quería regresar a Egipto por las vacaciones. No, è voluta es quiso. Ah, Quiso. quiso. Miriam quiso regresar a Egipto para las vacaciones. Ok. Ujú. Sí. Bien. Ay, ven, voy a crear un curso de italiano barra eh, cultural así, porque acabo de leer Egipto y se me acaba de venir a la mente una noticia que sucedió, lo de algo que sucedió que una vez una chica italiana fue a Egipto de viaje de turismo y a un hombre de Egipto se le ocurrió así que le gustaba a esta chica y la quería como esposa. Y no sé qué hizo este hombre que tenía cierto poder, de hecho es un caso muy mediático, fue muy mediático hace algunos años en Italia, que la obligó a quedarse en Egipto y a ser su esposa, ¿no? Por las leyes que rigen en el país. Entonces, ella pedía mucha ayuda a escondidas, ¿no? Al gobierno italiano para que la ayuden y la saquen de la situación porque ella no tenía absolutamente nada que ver con este hombre, con esta persona de Egipto que la quería y que la tuvo básicamente, vamos a decir, secuestrada, ¿no? En su mansión en Egipto, ¿no? Porque estaba así obsesionado con ella porque la vio en la calle, ¿no? En la ciudad y pues dijo, pues tiene que ser mi esposa, ¿no? Y como allá rigen leyes, a ver, no quiero sonar, ¿cómo se dice? Pero rigen leyes bastante extrañas, ¿no? En algunos países. Entonces, las mujeres a veces no tienen derecho ni siquiera a comentar o a opinar o a decir su punto de vista con ciertas cosas, ¿no? Entonces es muy limitante y pues justamente ella lamentablemente cayó en esta situación y ahora ya pudo regresar, no pudo regresar a Italia después de años y años de luchas con ONGs, con asociaciones de derechos humanos y demás, ¿no? Pero es un caso fue tan mediático que de hecho el turismo de los italianos a Egipto bajó así en un 80%, ¿no? Porque nadie quería ir, por el miedo a que les pase algo parecido, ¿no? Entonces, también, esa es otra cosa que les comento, que también que sucedió. Bien, vamos con la 8. Lui, aquí básicamente es lo mismo que el de arriba, ¿no? Lui non, Lui non è potuto andare al cinema. ujú. Lui non è potuto andare al cinema, ¿no? Quiere decir, él no pudo ir al cine. Ujú. Ok, Ok. vamos con la 9. A ver, antes de ver la 9, aquí tanto en la 7 como en la 8, ¿por qué es E? Si nosotros decimos, io ho potuto mangiare una pizza intera, por ejemplo, o io ho voluto studiare l'italiano. ¿Por qué entonces aquí utilizo e en vez de avere? Por el verbo andare y el Muy verbo tornare. bien, exactamente, por eso.
o por el verbo tornare, por el verbo andare, que en este caso sería el principal, ¿no? Y como hemos visto, la regla me dice de que yo tengo que acordar, ¿no? El participio pasado por cómo lo utilizaría, no, perdón, el auxiliar, por cómo el auxiliar que llama o que se solicita por el verbo principal. Entonces, tornare, yo digo, ¿no? Cuando tengo el pasado próximo, io sono tornato, ¿no? Entonces, en este caso, es el verbo essere. Es por eso que es Miriam è, ¿no? Porque ya está en tercera persona. Miriam è voluta tornare in Egitto, lui non è potuto andare al cinema. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok, sí, profe. Ujú. Vamos con ahora sí con la 9. ¿Es con siamo? ¿No ci siamo? Noi ci siamo dovuti o dovute adattare a una nuova situazione. ¿Qué quiere decir? Como tuvimos que adaptarnos a una Ujú. nueva situación. Ajá, nos tuvimos que adaptar a una nueva situación, exacto. ¿Y la 10? ¿Cómo quedaría? Noi abbiamo dovuto. Ok. Noi abbiamo dovuto Abbiamo adattarci dovuto a una nuova situazione. ¿Y por qué sabbiamo aquí? Por adaptarci. por ¿Qué tiene la. adattarci? La chi al final. Ajá, es el pronombre pospuesto, ¿no? Y habíamos visto también en la regla que cuando encontramos el pronombre pospuesto, el auxiliar sí o sí será avere, ¿no? Entonces quedará, noi abbiamo dovuto adattarci a una nuova situazione. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Un poquito confuso, pero ahí vamos. Pero vean cómo ya va quedando un poco más claro, ¿no? O sea, lo que yo digo es justamente eso, ¿no? La parte de, hay que ver bien el verbo principal, es lo primero que tenemos que identificar en estas frases. Aquí, por ejemplo, en la primera, ¿no? Io non ho voluto cambiare. Cambiare es el verbo principal. Entonces, la regla me dice que yo tengo que utilizar el auxiliar que requiere el verbo principal. Cambiare, si pensamos en el pasado próximo de cambiare, yo digo io ho cambiato. Por ejemplo, io ho cambiato casa, cambié de casa. Entonces, utilizo el auxiliar avere, que será el mismo entonces en este caso, el auxiliar a utilizar aquí. Pues por eso que yo digo io non ho voluto cambiare città per lavoro. Claramente, el auxiliar no se va a acordar bueno, se va a acordar también con el participio pasado, pero atención que también se acuerda con el pronombre, ¿no? Con el pronombre sujeto. A ello le corresponde o. ¿Ok? ¿Sí? Ujú. Sí. ¿Ok? Entonces, ya aquí cuando tenemos el pronombre pospuesto en estos verbos reflexivos, ¿no? Adattarci, esvellar sí, sí o sí, el auxiliar será avere. Es por eso que acá tenemos Olga non ha voluto svegliarsi presto. Noi abbiamo dovuto adattarci a una nuova situazione, pero aquí en la 4 tenemos Olga non si è potuta svegliare presto, ¿no? Porque si vamos a ver el verbo svegliare, ¿no? Va a requerir en el pasado próximo utilizar el auxiliar essere, ¿no? Porque cuando vimos la rutina diaria, para quien recuerda, decíamos mi sono svegliato alle 7, no, sono, ¿no? Mi sono, ¿no? Y ahí teníamos ya el auxiliar essere. Entonces, es por eso que aquí utilizamos e, porque es el auxiliar essere que se acuerda con el pronombre sujeto, que en este caso es lei, ¿no? Olga, non si è potuta svegliare presto. ¿Va bene? Sí. ¿Sí? A ver, mañana vamos a continuar con los ejercicios de este tipo. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No digo que tenemos, bueno, que tengo que prestar atención al verbo principal para saber Exactamente. avere o essere. Ujú. El, Así es. ya, perdón. Sí, perfecto. Perfecto.
mañana continuamos, ¿no? Porque me interesa mucho que se asimile esta parte. Y nos estamos viendo entonces mañana si todo sale bien. Yo espero que sí, porque por el momento está todo, digamos, tranquilo. Ok. Entonces, ci vediamo domani, ragazzi. Buona giornata. Ciao, ciao. Gracias, Guillermo Domani.